Bueno, vamos a comenzar a colocar nuestras tres frutas sobre nuestro trapo. Ubicamos la luz para ver las sombras que más nos gustan y las formas también. Acomodamos hasta que estemos satisfechos. Una vez que sea eso, tomamos la fotografía. Esa foto la imprimimos blanco y negro. Vamos a doblar esa impresión en 4 partes para poder dividirla en 4 cuadrantes y así poder dibujar cada cuadrante en un cuadrante similar en una hoja tamaño carta. Vamos a preparar nuestra hoja. La vamos a dividir en 4. Con el escalímetro y con el uso de escuadras la vamos a dividir. Recuerda, muy tenue, casi invisible. Vamos a comenzar a dibujar el primer cuadrante de lo que nosotros vemos. Vamos a procurar ver solo líneas, formas, proporciones, tamaño. Si te cuesta mucho trabajo, puedes poner el dibujo de cabeza. Estamos utilizando el lápiz HB, recuerda. Vamos a hacer el segundo cuadrante. Podemos tomar medidas, proporciones, para que se parezca lo más posible a nuestra copia. No se trata de calcar, se trata de observar, aprender a observar y dibujar. Vamos a dibujar tenue todo lo que vemos ahí, incluso las sombras de nuestro trapo arrugado. Recuerda que el trapo tiene que tener también esa forma arrugada para poder después dibujarle sus texturas. ¿Sí? Vamos a seguir dibujando nuestro tercer cuadrante, todo lo que se ve ahí, nuestra fruta, que en este caso son 3 manzanas, y también las curvas como se ven en la copia de nuestro trapo. Ahora el cuarto cuadrante. ¿Sí? Vamos a terminar de completar las figuras. Recuerda que tienen que coincidir los cuadrantes para que no cortes las frutas. El trapo también es importante. Podemos señalar ahí las sombras de una vez. Después veremos cómo le vamos a dar más profundidad a esos trazos porque ahorita nuestro dibujo se ve plano. Recuerda que vamos a utilizar el lápiz para darle volumen. A ese recurso se le conoce como densidad. Y como utilizamos una luz, pues tiene un cierto claroscuro. Ahí se habían pasado unas sombras. El modelo se tiene que parecer a lo que acabas de dibujar. Ahora sí, vamos a dibujar. Recuerda que todo consiste en presión. Vamos a utilizar para que veas eso un solo lápiz, el lápiz 4B. Podemos estar viendo constantemente nuestra copia, la ponemos cerca para ubicar dónde están las luces, dónde están las sombras, cuáles son las texturas e ir utilizando el lápiz. Vamos a comenzar con las cosas más oscuras de nuestra fruta. Vamos a dibujar las sombras propias, esas que le van a dar volumen, ¿sí? Recuerda que también hay un cierto brillo en cada fruta cuando se acerca al trapo. Entonces podemos dibujar estas sombras propias muy oscuras en el centro de nuestra fruta y vamos a intentar seguir la textura que la fruta misma nos está indicando. Podemos sombrear siguiendo la forma redonda de las frutas, pero también podemos sombrear siguiendo las líneas principales que muestran las texturas. En este caso, estas manzanas son de esas manzanas rayaditas. Entonces, nos ayuda a pensar cómo podemos hacer esas sombras. ¿Sí? Vamos a comenzar con lo más oscuro y poco a poco vamos a meter lo más gris claro. ¿Sí? Recuerda que tienes que dejar unos espacios completamente en blanco, porque esos son los brillos, el brillo principal donde le daba la luz de la lámpara y un cierto brillo que se refleja casi en la parte de abajo de cada fruta donde está casi junto con su sombra proyectada. Es importante aprender a difuminar, ¿sí? A degradar ese color. Ahí estoy señalando los brillos para que tú tengas en cuenta que eso no se toca, se deja en blanco. Porque si lo empezamos a rellenar de color gris, después es muy difícil borrarlo, prácticamente imposible. Siempre queda como una mancha, entonces no, eso lo vamos a dejar desde el principio, tonos blancos, ¿de acuerdo? Ahí le podemos incluso empezar a dar esas texturas que tiene la misma fruta.
cada vez podemos poner un poco más de presión. Recuerda, no he cambiado el lápiz. Si tú tienes otro lápiz 6B, 8B, etcétera, entre más grande sea la B, puedes trabajar con diversos lápices. Pero en estos momentos de crisis, con un solo lápiz, con el 4B lo podemos hacer. Recuerda que también lo puedes trabajar con carboncillo. Nada más que ahí sí tendríamos que hacer mucho más trabajo de difuminar con nuestro dedo o con un difumino, ¿sí? Entonces ahí ya estamos poniendo las sombras proyectadas, que son muy intensas, muy oscuras. También ten cuidado de no mancharte tanto tu mano, porque si no terminamos manchando un poco el dibujo en las partes que queremos que quede blanco. Si nos pasa eso, no te preocupes, después lo vamos a poder arreglar un poquito, ¿sí? Seguimos ahora trabajando qué va a pasar con el trapo. El trapo es una textura muy interesante, las sombras son muy espectaculares si las sabemos manejar muy bien. Algunas partes se ven muy oscuras, otras se ven un gris muy clarito. Lo más fácil es seguir tu copia. En tu copia se ve claramente eso. Y si no se alcanza a ver, imprímela con más tóner para que alcances a ver con perfección dónde se ve más oscuro y dónde se ve más claro el trapo. Donde se ve más claro, pues intenta dejarlo en blanco. Ya después le vamos a dar otro acabado. ¿Sí? Todo lo estamos haciendo con el mismo lápiz 4B. Recuerda entonces, muy cerca de las frutas, dibujar esta sombra proyectada si es que se ve, porque depende mucho cómo hayas acomodado las frutas en el trapo. Eso le va a dar volumen al trapo y textura. Es como cuando dibujamos el rostro de trapo, ¿recuerdas? Unas partes tenían que ir muy oscuras, otras grises y otras completamente en blanco. Y así vamos a ir haciendo poco a poco todo nuestro trapo, siempre viendo la fotografía. Aquí no sale la foto, pero la tengo yo enfrente. En realidad, yo siempre sigo el modelo de la foto. Aprender a dibujar es eso, aprender a observar detenidamente. Fíjate cómo hay ciertas texturas y ciertas partes donde la sombra en el trapo se vuelve a ser muy oscura. Y generalmente de ahí pasa al gris y de ahí inmediatamente al blanco. Ahí sí a veces hay esos saltos. En las frutas vamos a intentar que no nos queden esos saltos. Ahorita todavía hay algunos brincos entre el gris oscuro, el gris clarito y el blanco. Eso lo vamos a arreglar después. Tú sigue dibujando y dándole sombra a tu trapo. Recuerda que hay una parte muy iluminada. En este caso nuestro primer cuadrante es el más iluminado. Ahí estaba la fuente de luz. Entonces ahí se ven menos sombras o más claritas. Mientras que en los sectores 3 y 4 las sombras son todavía más oscuras. Eso le da esa sensación de dónde viene la luz y en dónde está en penumbra, es decir, el claro oscuro. Aquí ya nos quedó claro ese concepto. Y el concepto de densidad es exactamente eso. Está más denso donde está más oscuro y menos denso donde está más clarito. Vamos a utilizar un poquito de polvo de mina para difuminar en algunas partes y sobre todo en el trapo. Mi trapo tenía como una textura cuadradita. Entonces, pues lo voy a intentar hacer así. De todas maneras, ten cuidado con la mina porque de repente pinta demasiado. Con ese polvito, ¿sí? Pero nos va a ayudar. Si te das cuenta, yo no he usado la goma para nada. Si la hubiera usado al principio y luego empiezo a hacer esto, me quedan unas manchas horribles. Ahorita, de todas maneras, vamos a volver a tomar el lápiz para poder difuminar un poquito donde nos haya quedado algunas partes oscuras, sobre todo dentro de la fruta. El trapo creo que está quedando muy bien. Recuerda que esta es una actividad que está ahorita en cámara rápida, pero tú debes tomarte tu tiempo para hacerlo. Este video, aunque dura aparentemente 12 minutos, en realidad
Pues me tardé como media hora haciendo el dibujo, ¿de acuerdo? Tú te puedes tomar más tiempo, no hay prisa. Ahora vamos a definir todo el contorno. Con el lápiz 4B bien afiladito, es el mismo lápiz que estamos usando. Si tienes el 6B también lo puedes utilizar, recuerda. ¿Sí? Eso nos ayuda mucho a volver a compactar todas esas sombras y que no nos queden manchones o rayas que no queremos, ¿sí? Ni nos queden brincos. A veces incluso en los brillos todavía se alcanza a ver algún cierto tipo de textura. Hay que dibujar todo lo más posible como lo estás viendo en tu copia. Fíjate cómo he tomado el lápiz de manera distinta. Aquí es muy vertical, cuando ya estamos haciendo definiciones. Y casi al principio pues era casi horizontal el lápiz. Aquí estamos intentando difuminar esos brincos que pudieron haber quedado entre un color gris y un color más oscuro. Me gustó mucho haber dejado ese brillo antes de la sombra proyectada. Al final puedes usar un poco de goma para borrar si se manchó en alguna parte con tu propia mano y para borrar los brillos, aunque recuerda limpiar constantemente tu goma. ¿Sí? Intenta que no quede como un hoyo, sino que simplemente hay unas partes más brillantes que se funden con la sombra de pronto. ¿Sí? A veces no es necesario usar ni siquiera esa goma si al principio lo dejaste bien. Lo último, firma tu obra. Ponle la fecha para que recordemos esta época en la que estábamos encerrados. Noviembre del 2020. Ha quedado listo. Ahora tú.